Hola mis queridos amigos, estamos en conexión con la Iglesia Giovanisi. En este momento estamos orando y luego me van a dar la palabra y estaré entrando al asunto del que ya les había dado un pequeño adelanto. Vamos a estar transmitiendo alrededor de una hora, así que vamos a tener una interlocución entre lo que yo hablo y lo que el pastor está diciendo en este momento, el pastor Johnny Lima de La Paz, de la Iglesia Misionera Giovanisi. Vamos a escuchar un momentito la oración y luego vamos al asunto nuestro. Muy bien, gracias por su paciencia mientras se van conectando. Inmediatamente tengo la palabra, Pastor Johnny Lima. Un abrazo en la distancia. Que el Señor les bendiga muchísimo. Gracias por invitarme a participar con ustedes esta noche. Para quienes no me conocen, soy el Pastor Robert Pedraza. Soy miembro de las Asambleas de Dios de Bolivia y en este momento con mi esposa y toda mi familia somos misioneros en Rusia, muy en el norte de Rusia. Servimos y imagínense ustedes, hace ya 11 años, 11 inviernos, 11 veces hemos tiritado de frío en muchas oportunidades, con 35 grados bajo cero, como una temperatura bastante fría, y en oportunidades hemos llegado a 40 grados bajo cero. Así que estamos bastante en el norte de Rusia. Hemos servido y seguimos sirviendo en lo que es evangelismo, lo que es discipulado, en fortalecimiento de obras alrededor de la zona donde vivimos, visitando los pueblitos. Hay una decadencia en la iglesia, no precisamente moral, sino numérica. La iglesia rusa, la iglesia cristiana evangélica, es muy pequeñita comparada con la iglesia boliviana. En porcentaje es muy poco en Rusia. En estos 11 años no hemos visto un cambio significativo en la gente que llega a Cristo. Estamos alrededor de 0,7% de personas que tienen conciencia de Dios, que han entregado su vida a Dios, que han nacido de nuevo, que conocen la palabra de Dios. No estamos hablando de la nominación o nominalidad de las personas, que en ese sentido hay muchísimos que mientras están emborrachándose, mientras están, yo qué sé, robando o están cometiendo actos inmorales, están diciendo, ¡oh, Dios mío! No hablamos de eso, hablamos de gente que ha hecho su mejor esfuerzo por entregarse a Dios, darle su corazón, nacer de nuevo y ir en pos de nuestro Señor Jesucristo. 0,7%, ¿no? Bolivia se habla de 20% o más. Ahora, en esta situación no solamente nosotros hablamos del carácter ruso, ¿no? De que es una persona bastante materialista, viene de una generación ya de, ustedes saben, bajo la Unión Soviética, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Y aquí hay gente que de verdad no cree en Dios. No hay nada, no hay nadie más que este organismo material que un día se acaba y se acaba todo. Entonces nos enfrentamos a esa condición, no solamente el frío natural del clima, sino el frío espiritual, el frío del corazón de la gente. En este ambiente servimos, esmerándonos por hacer evangelismo, por hacer discipulado, por fortalecer los pequeños grupos que hay alrededor. Las noticias lastimosamente no han sido alentadoras y es por eso que se necesitan misioneros. Se necesitan misioneros
en Rusia. ah, de todas las iglesias que habían, que son pequeños grupos de 5, de 10 personas, se han cerrado varias en este periodo y nosotros hemos estado apuntalando y aquí en el pueblo hemos logrado levantar 2 grupos, teníamos 3 grupos, uno de 30 personas más o menos, otro de 15 personas y otro igual de más o menos 15 personas. Uno de ellos era, un grupo de esos era de gente gitana, que hoy está a cargo de otro hermano, pero los otros 2 grupos permanecen y no son pues gente de las altas esferas, porque a ese lugar nosotros no hemos podido llegar. Nuestros presupuestos son bastante limitados y no podemos estar pagando hoteles de 5 estrellas y cosas así. Entonces llegamos a los que podemos. ¿Y quiénes son esos? Son la gente de la calle. Tenemos el grupo en el centro de rehabilitación y no pagamos un alquiler, pero ahí nos reunimos y alimentamos a esa gente. Tenemos otro grupo en una casa de gente desamparada y ahí también servimos y alimentamos con la palabra de Dios. Y no solamente con eso, sino que con alimento material siempre estamos llevando comida a ese lugar para compartir con ellos y también la palabra del Señor. Y hemos visto en esos lugares sanidades, hemos visto en esos lugares conversiones en un periodo, no sé, de 2 años, tal vez 400 personas, no, más, perdón, los últimos 4 años que hemos estado sirviendo en ese lugar en particular, alrededor de 400 personas han aceptado a Cristo, han entendido de Cristo y le han invitado como a su corazón como Señor y Salvador. Y al nivel de Rusia, aunque usted no lo crea, eso es un éxito. ¿Ya? Hablamos de proporciones, queridos hermanos. Nos enfrentamos entonces a este clima fríísimo, nos enfrentamos a un corazón frío, nos enfrentamos a una idiosincrasia atea que desprecia toda forma de fe y también nos hemos enfrentado a esas dificultades, muchas veces materiales, que no alcanza para hacer todo lo que desearíamos hacer. Por último, nos enfrentamos a un problemilla que limita la obra de Dios en cuanto a la predicación y todo esto. ¿Por qué? Eh, Porque se han inventado, se han creado leyes que limitan la predicación. No puedo ir y pararme en una esquina como antes a gritar de Cristo porque lo solíamos hacer. No puedo alquilar un lugar que no es religioso, es decir, un templo, porque eso está fuera de la ley. No se pueden realizar grupos domésticos como antes, porque no se deben realizar cultos dentro de las casas, porque no es un lugar religioso. Y otras leyes que como extranjeros nos sancionarían terriblemente y seríamos muy perjudicados y echados de aquí. Entonces nos enfrentamos a ese tipo de dificultades y quiero que usted hoy lo conozca. Nosotros desearíamos seguir mandando fotografías y unos informes que usted pueda, ¿no? Regocijarse con nosotros, pero aún eso está muy supervisado en Internet y debemos tener sumo cuidado en lo que escribimos, en lo que mandamos, porque puede ser calificado como extremismo. Una situación a la que se acaba de enfrentar hace unas semanas el episcopo nacional de la organización en la que participamos. ¿Por qué? Porque un maestro de escuela dominical dijo que sin Cristo la persona está espiritualmente muerta. Esa fue la frase que dio lugar a un juicio en el que si perdía la iglesia se enfrentaría a multas económicas bastante significativas y no es lo que deseamos. Y nosotros, mi familia como extranjeros, no estamos en condiciones de enfrentarnos a ese tipo de problemas, por lo que debemos mantener un perfil bajo. Tenemos que mantenernos en las sombras y manejarnos con cuidado dentro de los parámetros que la ley nos autoriza. Ahora, ¿qué nos autoriza la ley? Le voy a dar solo 2 pequeños ejemplos. Nosotros estábamos organizando una actividad evangelística y pedimos que se nos concediera la calle principal
¿no? En cierta plazuela y nos negaron. Entonces volvimos a hacer otra solicitud, la segunda oportunidad, y nos dieron dos alternativas. Hacía frío, ya había caído nieve, y nos dieron un estadio que está en las afueras de la ciudad, donde ya creció la maleza, creció el monte. Entonces hay que atravesar un monte para llegar al estadio. Es decir, ahí no va gente. Bueno, vayan allá a hacer su actividad de los evangelios, ¿no? Del evangelio. O si no, allá abajo en la ciudad hay un tipo bateón, una playa, donde tampoco va la gente y nos quisieron dar permiso, pero en ese lugar. Entonces, no podemos comparar los ministerios, no podemos decir, pero allá en África, ¿no? Pero allá en la China, pero aquí en Bolivia, porque no son los mismos contextos. Entonces, gracias por permitirme hoy compartir este testimonio, estas palabras, para que usted se entere un poquito de cuál es la situación en la que nosotros vivimos y sepa, por favor, apreciar, sin comparar uno y otro grupo, uno y otro ministerios, porque todos son totalmente diferentes, ¿verdad? Y yo quiero que usted lo sepa, que usted confíe en la palabra que le estamos dando. Nosotros hemos tenido dos experiencias únicas respecto a las posibilidades de ser misioneros en Rusia. Um, la primera vez que recibimos el documento para vivir acá, eh, esto fue un diciembre, recuerdo, había muchísima nieve, nos dieron la visa como misioneros. Y 2 días después, la ley cambió diciendo que no se extiende más visas como misionero. Y si usted viene a Rusia sin un permiso particular extendido por una iglesia, reconocido por las autoridades, y de repente usted dice, bueno, yo quiero predicar, compartir un testimonio, una palabra, es contra la ley. Y por esa razón es que los misioneros que habían, la mayoría se han ido. En el norte de Rusia, donde nosotros servimos, somos la única familia sudamericana y somos la única familia. Hay una persona que es misionera, pero viene de Noruega y ella estudió ruso y está sirviendo aquí más de 15 años. Una persona. Pero ella se desarrolla su ministerio apoyando a la iglesia con música, le cuento. No es evangelismo, hace discipulado. Nuestro ministerio es en evangelismo y discipulado y lo hacemos en la medida que se puede dentro de los parámetros de la ley porque queremos seguir cumpliendo la ley. No hacerlo es sumamente negativo para nosotros. Este aspecto de lo que acabo de mencionar no ha sido muy comprendido por la iglesia boliviana, de manera que la cooperación que nos brindan ha sido disminuida, pero terriblemente, y con la pandemia peor, de manera que nos ha tocado no solo enfrentar lo que naturalmente enfrentamos acá en Rusia o las leyes que también son una dificultad, pero también de parte de nuestro pueblo, que es el enviador, ¿no? Entonces, lo hemos pasado difícil. Y bueno, Jesús tampoco nos ha garantizado que todo iba a ser fácil, por lo que, aunque es difícil, lo asumimos. Por supuesto, esperando e invitando a aquellos que lo desean que puedan participar con nosotros y no dejen de apoyarnos. Ha sido un periodo difícil y se pone todavía complicado hacia el futuro, ya que la iglesia recién está retomando fuerzas en Bolivia y sobre este respecto yo no sé cómo va a funcionar, pero quiero que sepan que con mi familia hemos sido fieles, predicando, sirviendo en la medida de las posibilidades y dentro de los marcos de la ley. Y ahí queremos que usted se una y continúe apoyándonos, queridos hermanos, porque si ya se han cerrado varios grupos, porque no hay ministros, no hay siervos, sería una pérdida para Rusia, para la organización donde colaboramos.
sería una pérdida que nosotros también nos tengamos que ir y tristemente por factores económicos no pueden vivir más acá en Rusia. Pero no solamente eso, sino que sería una pérdida para la iglesia boliviana, para el testimonio boliviano. ¿Me entiende? No han mandado misioneros la iglesia boliviana, ¿no? A lugares fáciles. Han mandado misioneros a lugares crudos, difíciles, donde realmente estamos viendo que es Dios quien nos sostiene. De no ser así, tal vez ya estaríamos de vuelta en Bolivia. No solo yo, sino los otros hermanos. Pero ellos también están poniendo su empeño, están dejando la piel, ¿me entiende?, en el lugar al cual Dios les ha llamado. Es así, ¿no? Yo no puedo decirle, hermano, ¿por qué usted no hace esto o aquello? Porque usted me contestaría, yo no te mandé. Dios te mandó que Él te sostenga. Y sabe que usted tendría razón. Pero apelamos como siervos de Dios a su corazón, que ha entendido que hay un mandamiento de parte de Dios, que si usted no lo puede cumplir personalmente diciendo yo voy, usted lo puede cumplir diciendo yo colaboro, yo envío, yo mando. Hermanos amados, ah, la iglesia occidental, es decir, norteamericana y ahora también sudamericana, ha vivido momentos geniales, maravillosos, por lo que dice, bueno, si aquí sucede, también debe pasar allá, ¿verdad? Si aquí Dios nos prospera, Dios nos bendice, Dios nos sana, también debe suceder en otros lados. Y sí sucede, pero no en la misma proporción, no de la misma forma, no a la misma velocidad. Por lo que, insisto, apóyenos. Que los misioneros no tengan que abandonar su lugar de misión porque los recursos se acabaron. Apóyenos, por favor, no solo a mí, sino a los que están en África, los que están en Asia, en la India, ¿dónde están nuestros hermanos? En Camboya. Necesitamos el apoyo de nuestros hermanos porque estamos en lugares bastante difíciles y retornar sería literalmente una vergüenza, digo yo. ¿En qué sentido? En que siendo Bolivia, siendo nuestra organización en particular, las Asambleas de Dios, una iglesia que ha recibido tanto de manos extranjeras, tanto ha recibido de misioneros, ¿no? Que hoy tenga que decir, bueno, nosotros no mandamos misioneros porque no podemos, porque no hacen lo que nuestras expectativas están esperando, que eso es otro tema del que podríamos conversar en otro momento, las expectativas. Entonces, bueno, no es lo mismo sembrar soya en Santa Cruz que sembrar soya en La Paz, ¿verdad? Y usted que me entiende en ese contexto. Y no es lo mismo predicar en Bolivia que predicar en Rusia, predicar en Bolivia que predicar en Japón, predicar en Bolivia que predicar en Camboya, predicar en Bolivia que predicar allá en Burkina Faso, etcétera, etcétera. Y España no es lo mismo, son suelos con diferente tipo de fertilidad y los frutos no se ven en el mismo periodo que en Bolivia, donde me animo a decir que así y se puede plantar una iglesia, así y se puede levantar un ministerio, ¿no? Sabemos de misioneros antiguos que después de 10 años aprendieron el idioma, después de 10 años, de 15 años, uno se convirtió. Pero cuando pasa algo como eso con un ministerio boliviano, en vez de decir gloria a Dios, uno se convirtió, a veces hay sanciones. ¿Cómo puede ser? ¿Qué hace? ¿Dónde está el fruto? Y etcétera, etcétera. Nosotros seguiremos sirviendo en Rusia por la gracia de Dios y amablemente siempre estará mi voz para decir, participe con nosotros para que sigamos adelante. ¿No? No solamente depende del corazón nuestro y la oración nuestra, sino también de aquellos que en este momento son quienes han enviado a los misioneros. Entonces, esto es lo que quiero compartir respecto a nuestro ministerio. Evangelismo, discipulado y fortalecimiento de iglesias alrededor de la ciudad donde estamos viviendo.
Pero luego también yo tengo que compartir con usted algo muy específico que tiene que ver con la palabra del Señor y he hecho una promesa diciendo que yo predicaría respecto a una iglesia, presta atención, cristianamente humana. ¿Qué nos ha movido a mi familia y a mí, a mi esposa y a mí en primer lugar, y luego los niños, sin tener mucho que elegir, tienen que hacer su bolsito o agarrar su bolsito y ir donde va su papá y su mamá porque Dios le llamó, ¿no? Entonces, una iglesia cristianamente humana, que primero, queridos televidentes, hermanos que están aquí en YouTube, ¿cómo se llama? Facebook y Zoom, queridos hermanos, una iglesia tiene que ser cristianamente humana. Pero Robert, ¿por qué dice usted cristianamente humana? ¿Nos basta con que seamos cristianos? En la actualidad no basta, no basta, porque hay un especial fenómeno dentro de todos los grupos. El avivamiento de Azusa Street en Estados Unidos hace un poquito más de 100 años empezó con un movimiento del Espíritu Santo. Y nadie estaba preocupado de quién era el presidente, quién era el presidente de la organización, quién era el pastor principal, sino que eran hermanos, muy parecido a lo que pasaba en Hechos capítulo 2 y todo el libro de los Hechos, cuando tenían todas las cosas en común. Pero ¿sabe qué? Un momento hubo cuando empezó a organizarse. La iglesia empezó a organizarse, a estructurarse. ¿Me entiende? Y empezó a poner primero las reglas, primero los estatutos, primero, y no solo los mandamientos de la palabra de Dios, sino todas estas cosas que conllevan una organización. Pero al punto que esas reglas y estatutos llegaron a ser más importantes que las personas y se empezaron a enfriar. Y hoy la iglesia es presa también de esas estructuras. Y de repente nos olvidamos de lo que es primero, el amor, la compasión, la cordialidad, la amabilidad. ¿Me entiende? La humanidad. De repente la corbata ha sido el impedimento que no nos deja llegar a la oveja que está herida, a la oveja que está sufriendo. Hoy ustedes en Bolivia, bueno, en todo el mundo, se ha disparado este asunto del coronavirus. Hoy mi corazón estuvo muy triste porque esta mañana una persona que yo amo en Bolivia, de una familia de amigos cercanos, partió con el Señor por la enfermedad. Y su esposo esta semana, por lo que entendí, también partió por la misma enfermedad. Hijo de Dios. ¿Me entiende? Necesitan el abrazo de los que están ahí cerca, necesitan las palabras de amor de sus pastores, de sus amigos, necesitan que alguien esté ahí, como hoy muchos de ustedes lo han necesitado. Y ustedes han sabido de siervos del Señor, de pastores, que han estado solos, desamparados, de ovejas, de hermanos, que han pasado su dificultad, su crisis, solos. Y eso no es iglesia. Son parte de una membresía, muchas veces, ¿me entiendes? Son un número. Y yo pienso que no puede ser así. Ni como cristianos simplemente, ni como siervos de Dios, y mucho menos si vamos a estar en el ministerio misionero. Hay algo que nos tiene que volver cristianamente humanos. ¿Y qué es? Es el amor a Dios. Nosotros no hemos sido llamados a hacer un sinnúmero de reglas, ¿no? Que luego hacen una parte de toda esa maraña burocrática donde de repente no puedes hablar con tu pastor. Porque hay demasiada gente, porque está muy ocupado atendiendo cosas y de repente deja de atender personas. Y nosotros estamos para atender personas. Yo dije en el adelanto del video que subí hace rato que iglesia
viene del griego eclesía, que significa asamblea. Y una asamblea no funciona, no existe sin personas. Por lo tanto, se trata de personas. Y si yo puedo alimentar a mis ovejas, si yo puedo ser compasivo con mis ovejas, si puedo tener ese amor de Dios en mi vida porque le amo a Él por encima de todo, entonces puedo entender mejor que la iglesia se trata de personas y que mi amor a Dios, como dice Mateo 22:36, amar a Dios por encima de todas las cosas, ¿no? Si yo tengo mi enfoque en Dios, si yo amo a Dios, entonces recién voy a amar a mi prójimo, porque el segundo mandamiento es similar a este. Amarás a tu prójimo. Estoy viendo Mateo 22:36 en adelante. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y luego, ¿a quién? ¿A quién? ¿Amarás el edificio en el que estás? No. ¿Amarás más tu traje caro, que no se arrugue, que no se rompa, que no se manche? ¿Amarás tus zapatos de charol más que todas las cosas? No, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay iglesias gigantescas en las que carece, en las que falta el afecto fraternal, el afecto humano, cristianamente humano, donde la gente se ve un momento, un par de horas y luego cada uno vuelve a dónde, a su burbuja de soledad, en la cual ora y dice: Señor, nadie me visita, nadie me habla, nadie se preocupa por mí. Y quizá usted contesta: pero tampoco por mí se preocupan. Y yo le voy a hacer recuerdo que el Señor Jesús mandó a sus discípulos de dos en dos, justamente para esto, para que ellos se sostengan el uno al otro. Y Jesús dijo: donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Pero es una congregación de amor y no significa que seamos perfectos, no significa que el prójimo tiene que ser perfecto como yo pienso. Significa que a pesar de las imperfecciones puedo seguir amando a ese hijo de Dios, a esa hija de Dios, a quienes a veces juzgo porque peca de otra manera, no peca como yo. Y supongo que mis pecados son más suaves, son más livianos que su pecado, y por tanto le pongo cruces y lo desprecio. Y de esa manera cada uno, sin compasión, sin amor cristianamente humano, vamos apartándonos en nuestras burbujas, amada iglesia. Una iglesia cristianamente humana, un misionero cristianamente humano, un pastor cristianamente humano. Tenemos que librarnos de esa maraña, de esa telaraña, ¿me entiende? Que nos dice: no, usted allá, yo aquí. Y si usted me va a hablar a mí, me va a decir pastor, me va a decir licenciado, me va a decir ingeniero, cuando en realidad eres polvo, eres un alma viviente, básicamente eres eso. Dios, siendo el Rey de Reyes, el creador de todo lo que hay, el Todopoderoso, me fascina en Mateo 6, 11 en adelante, donde Jesús nos enseña a orar. Y Jesús no dice: levanten las manos y digan conmigo: oh santo, majestuoso, gigantesco, poderoso, todo, creador de todo lo que hay. No, yo tengo una figura mental en la que yo veo a Dios colgando todos sus títulos para acercarse a usted y a mí. Y Jesús dice: llámalo Padre, Padre nuestro. Y si Él es Padre, ahí tenés a tu lado a tu hermano, a quien debes tratar con compasión, con una humana compasión, con una cristianamente humana compasión. Te lo repito, te lo ruego, porque tu hermano tiene tantos dolores como tú. Hazlo. La palabra del Señor dice: amarás a Jehová tu Dios por encima de todas las cosas, pero a tu prójimo también lo vas a amar como te amas a ti mismo.
Y si el Señor llena tu corazón, si has nacido de nuevo y eres nueva criatura, algo tiene que pasar en tu vida. Una transformación que te hace tener amor por Dios y manifestar tu amor a Dios en tu amor al prójimo, amándolo como te amas a ti mismo. Pero sabes que hay un problema todavía, muchos no se aman a sí mismos. Muchos se desprecian por lo que tienen, por lo que les pasó, por lo que hacen. Muchos se creen indignos, ¿no? Y por un lado hay una enseñanza que dice que obviamente tiene un asidero bíblico, donde por ejemplo hay un salmo que dice, gusano soy y no hombre. Yo recuerdo literalmente una situación donde el pastor le hacía repetir a los hermanos para comprobar su humildad. Diga, hermano, si usted es humilde, diga, gusano soy y no hombre. Y gusano soy y no hombre. Entonces era humilde el hermano que decía, gusano soy y no hombre. Pero yo recuerdo un pequeño ejemplo de un niño al que le dijeron, siéntate, 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 hasta que lo sentaron. Y el niño se sentó y dijo, pero por dentro estoy parado. Si el corazón no cambia, no sirve de nada. Pero si hay un amor, entonces nosotros vamos a ser compasivos, vamos a ser amorosos, vamos a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que sea de verdad, que sea un amor compasivo y cristianamente humano. Usted todavía no es Superman, usted todavía no es ángel, usted todavía no resucitó, no tiene el cuerpo glorificado, usted es un alma viviente que por ahora es polvo y al polvo volverá. Y si Jehová Dios fue capaz de poner sus títulos y su cuello clerical y su corbata en algún perchero celestial y descender y decir soy tu padre, yo creo que nosotros podemos hacer a un lado y un montón de cosas que estorban, ¿me entiende? Y dejarnos a nosotros mismos esa parte mala a un costado y amarnos los unos a los otros. Son tiempos de amarnos, de mostrar compasión, de repartir comida si usted tiene, de dar una palabra si usted tiene, de hacer una visita si usted puede, con todas las medidas necesarias, pero hacerlo y mostrar que una empatía profunda, hermanos. Dios envió a su Hijo unigénito, nos amó de tal manera que lo envió, y así todo aquel que cree no se pierda y tenga vida eterna. Yo te invito a que reflexiones, a que depongas tus actitudes pésimas, engreídas, farsantes, porque eres polvo. Ahora, si tú permites que Jesús reine en tu vida, pues eres un hijo de Dios. Y no tienes que decir gusano soy, porque soy un hijo de Dios. Esto es lo que también dice la Escritura. Soy un espíritu con Cristo, soy amigo de Cristo. Y esto es verdad. Y debo vivir así y amarme a mí mismo y amar también a mi prójimo. Una iglesia cristianamente humana que tiene empatía profunda, ama a Dios sobre todas las cosas, es devota del Dios que sirve, pero también ama a su prójimo como a sí mismo. Y si voy a ser misionero, yo no puedo amar las misiones. Esto es abstracto, esto es una ilusión. ¿Qué? ¿Cómo que misiones es una ilusión? Claro, porque así como la asamblea es un grupo de personas, misiones son los misioneros. Yo no puedo decir amo la iglesia, pero despreciar a mi hermano. No puedo decir amo misiones y no tomar en cuenta al misionero, porque estoy amando una ilusión. Estoy amando una idea, mientras el misionero de carne y hueso, unos con más pelo que otros, está viviendo una realidad en su lugar de misión. Igual que tú, pasa momentos espectaculares de felicidad, pero también pasa momentos de una fuerte frustración muchas veces, ¿no? Porque no logra satisfacer, yo qué sé, expectativas, no sé, un montón de cosas. Es otro ser humano. Misiones son los misioneros, haciendo su trabajo misionero. No, no es un concepto.
Quiero que lo entiendas. Misiones no es un concepto, no te enamores de misiones. Amo misiones. ¿Pero qué es misiones? Misiones son los misioneros que hacen su trabajo misionero. Amo la iglesia, pero ese tipo no me cae. No, es mentira. No puedes tú amar al Dios de la iglesia y no amar al hermano que está en la iglesia. No puedes decirle, te amo, Jehová, fortaleza mía, alzando tus ojos al cielo, ¿mientras qué? Mientras que el de al lado lo amas, pero en el amor del Señor nomás. No existe misiones sin misioneros, no existe iglesia sin personas. Entonces ama a las personas de la iglesia, que hacen la iglesia. Ama a los misioneros que hacen la misión. Y entonces vamos tocando suelo, vamos siendo más concretos y no estamos enamorados solamente de conceptos, sino que amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo que vemos, que escuchamos, que alguna vez hemos conocido, hemos tocado. Y eso sí vale la pena. Entonces te conviertes o empiezas a ser una iglesia cristianamente humana. En segundo lugar, hermano, una iglesia cristianamente humana, ¿sí? En oposición a la que se deshumaniza, a las organizaciones que se deshumanizan, es profundamente compasiva, ¿no? Hemos hablado de este asunto, pero yo quiero recordar San Juan 7:53, donde se relata la historia de la mujer adúltera. Y este es un fenómeno triste también dentro de la iglesia, donde ser buen evangélico tiene por lo menos las siguientes características: no fuma, no bebe y no habla malas palabras. Evangélico perfecto, ¿no? Pero no se da cuenta que más allá de no toma, no fuma, no bebe, hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas como el rencor, el odio, las peleas, disensiones, envidias, ¿no? Gálatas 5 desde el verso 16 nos da una lista horrorosa de un montón de características de la gente carnal. Y lo peor es que en Gálatas se nos dice, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué le parece? Y eso no es para los mundanos. El mundano no tiene opción. Pero usted que dice que vino a Cristo, usted sí tiene opción. Tiene la opción de arrepentirse y ser compasivo. A veces condenamos al otro hermano. No lo condenamos porque realmente es pecador y yo no soy pecador, sino que lo condenamos porque peca de una forma diferente a la mía. O fuma, o bebe, mientras que a veces el que juzga es un lascivo, es un envidioso, es amargado. ¿Y acaso eso no es pecado? Por supuesto que es pecado. Entonces, ¿cuál es peor? ¿El que fumó y bebió y dijo una palabrota? O el que tiene un corazón podrido, pero también está sentado y nadie lo ve. Y yo quiero que tú seas cristianamente humano, que hubieras aceptado a Jesús en tu vida y hubiera cambiado tu corazón y seas compasivo. Hay gente que merece ser apedreada. Por supuesto que la merece. Pero ¿sabes en qué medida merece ser apedreada? En la misma medida que tú mereces ser apedreado. Y sin embargo, Jesús perdonó. La iglesia, ¿cómo es ese dicho? No es un lugar de gente perfecta, se parece más a un hospital. Y yo no entiendo esta figura en la que nosotros perseguimos a alguien para que acepte a Cristo, se convierta, y luego que está dentro de la iglesia, le exigimos perfección. Una perfección que nosotros no tenemos. Y que tenemos que manifestar más bien un amor y compasión. Ser cristianamente humanos y hacer... Yo quedo fascinado con lo que Jesús hace en San Juan 7, capítulo 7 de San Juan, verso 53, con la mujer adúltera. Oh, esta mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Vamos a
a lapidarla, vamos a apedrearla. No hay problema, dijo Jesús. Listo, la apedreamos. Solamente hágame un favor. Vamos a empezar aquí haciendo fila y el que esté sin pecado, alce y tire la primera piedra. Luego el resto seguimos. Pero todos, dice, acusados por su conciencia, sabiendo ellos que no eran perfectos, que tenían pecados ocultos, no visibles, dice que dejando cada uno su piedrita, todos estaban listos, pero se fueron. Y la frase espectacular que Jesús ahí menciona en esa conversación, mujer, ninguno te condenó. No, Señor, ninguno. Mira cómo me llega al corazón la frase, yo tampoco te condeno. Aquel que vive en pecado, que está mal, debería encontrar en la iglesia un refugio. Yo no digo que usted aguante a esos que no sé, que perturban, que rompen, pero debe haber una actitud de amor, de compasión con aquel que dice, yo me arrepiento, yo no puedo más, yo no soy dueño de mis actos, yo he pecado una y otra vez, ayúdenme. Que los brazos de la iglesia estén abiertos, porque no somos una organización común. No somos una simple organización, somos una asamblea conformada de personas que necesitan ser rescatadas por los brazos de nuestro Señor Jesús, representados aquí y ahora por usted y por mí en este lugar a donde Dios me trajo. He recogido borrachos en mi auto, gente hedionda, los hemos recogido del basurero, yo que sé, drogadictos, gente podrida, no, literalmente, gente con llagas, gente que mi discípulo me dijo, te he llamado a ti porque no hay nadie más a quien yo pueda llamar. Y yo tuve que humillarme, decir, Señor, estoy para esto. ¿Y sabe qué? Era mi cumpleaños. Estaba cenando con mi esposa, con mis niños, celebrando que el Señor me regaló un día más de vida y el Señor me regaló el celebrarlo recogiendo un alma del basurero. Mi cumpleaños es en septiembre. Aprovecho, el 9 de septiembre. Y el 9 de septiembre ya hacía mucho frío, suele caer nieve ya en esta zona en septiembre. Y si no recogíamos a ese hombre de ese basurero esa noche, posiblemente hubiera muerto. ¿Y lo trajimos a dónde? ¿Al Hotel 5 Estrellas que alquilamos? No, lo trajimos al centro de rehabilitación donde apoyamos. ¿Acaso no vale la pena? ¿O es de palabras que decimos que un alma vale más que todo el oro del mundo? Decimos que Jesucristo hubiera venido aunque sea por uno. Pero luego nosotros en la práctica, ¿me entiende? Decimos, ¿qué fruto es ese? Uno se convirtió, por favor. Hay que ganarlo ese uno. Hay que mantener el olor a oveja. Yo soy pastor, pero huelo a oveja. Me gusta ir a predicar. Yo no he dejado de evangelizar. Yo sigo escuchando las frases, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. No en el atrio de una iglesia, no ahí en la plataforma, en la calle. Pero Robert, estás orgulloso, qué engreído. No, estoy feliz y voy a contar mi felicidad porque estoy feliz. Porque si bien soy pastor, no he dejado de ser oveja y tengo que seguir reproduciéndome. Y soy feliz, hermanos queridos. Vamos adelante, cristianamente humano en oposición a la deshumanización de las organizaciones, donde números cuentan y no personas. Yo quiero animarte a que tú seas profundamente compasivo. Y si bien tú tienes derecho a tirar piedras, seas superior, seas como Jesús. Dice, mujer, ninguno te condenó, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más.
Ese corazón quiero que tú tengas como iglesia. Ese corazón yo le pido al Señor, yo quiero tener un corazón compasivo, un corazón amoroso como el de Jesús. Señor, yo no quiero ser solamente una organización, un nombre. Yo quiero ser tú caminando sobre esta tierra. Continuamos, mis hermanas. Los micrófonos si lo pueden cerrar. Así Ya es. estoy ahora, he podido conectarme. Yo creo que ahí sí me ven, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Wendy, ¿eres tú? Continuar, mis amadas hermanas. Perdón. Hermana, Vamos a hacer, hermana, vamos a ver se ahora. equivocó. Ahí está Wendy. Cerró el micrófono. Muy bien, estamos también en Zoom. Amados hermanos, yo los amo. Hoy mandé un mensajito a una amiga en ocasión de esta triste situación que un ser amado partió y le digo, tengo el corazón partido porque humanamente quisiera estar con ustedes, pero también el Señor me trajo aquí. Y la razón es que mi amor a Dios, pero también mi amor al prójimo. Y no es tan fácil, hermanos. Hemos dormido en estaciones de tren con los chiquitos, primero con Ana y Caleb cuando eran bebecitos, ahora los otros dos hijos. Hemos dormido en estaciones de bus, hemos dormido en vagones, hemos dormido en una habitación, hemos dormido en el suelo, ¿me entienden? Movidos por la compasión a estos seres humanos de este lado del mundo que no conocen a Cristo Jesús. Espero, ¿cuál espero? Yo sé que para Dios vale la pena. Y mi recompensa, si hay una recompensa, la espero del Señor. Pero qué lindo sería que haya gente en Bolivia que se siga involucrando y decida ser también un apoyo para los misioneros. Voy al tercer punto y ya cerca de terminar. En ese sentido, soy bien pastor, digo, ya voy a terminar varias veces antes de terminar. Una iglesia o un cristiano o un misionero cristianamente humano, cristianamente humana. Número 3, es practicante de la compasión. Practicante de la compasión. Entiéndame bien, yo no solamente amo a Dios y siento que amo a mi prójimo y luego siento una profunda compasión, sino que practico la compasión. ¿Sí? Practico la compasión. ¿Qué quiere decir eso, Robert? Mi hermano, usted no puede decirle a alguien solamente te amo y no mostrar su amor. El libro de Santiago nos enseña que si yo le digo a alguien, Dios te bendiga, vete y caliéntate y aliméntate, pero yo mismo no le colaboro para que esté abrigado, esté alimentado, entonces no tiene sentido. Y usted mismo se ha quejado, me dice que me ama, pero no me lo demuestra. Así la gente sin Dios está esperando que les amemos y les demostremos que realmente tenemos amor, queridos hermanos. Y la lectura bíblica nos recuerda en Lucas 10:35 hacia adelante al buen samaritano. El buen samaritano es un perfecto ejemplo de alguien que ama a Dios, luego dice que ama a su prójimo, pero no solamente lo dice con las palabras, sino que lo demuestra con su práctica. Dice que lo dejó ahí en el mesón, en el hostal, y le dice, cuídamelo, y todo lo que gaste, yo te lo voy a pagar. Yo recuerdo las campañas de hace 30 años atrás, 15 años, multitudinarias, ¿verdad? Y se reunían hermanos que tenían que tomar los nombres de quienes aceptaban a Jesús como su Señor y Salvador y se comprometían a llamarlos, ir a buscarlos. ¡Wow! ¿Cuánta gente dijo yo buscaré, yo llamaré y no lo hizo? Pero estos tiempos son tiempos donde tienes que demostrar
en la práctica tu compasión. Tienes que demostrar en la práctica que eres cristianamente humano y eso implica invertir. ¿Cómo invertir? Bueno, páguele el pasaje a esa persona que usted quiere llevar a la iglesia. Invierta tiempo, tómese un café con esa persona que usted quiere que acepte a Jesús. ¿Me entiende? Y no solamente separe ese tiempo para decir, bueno, hoy te voy a hablar de Jesús. Sea un amigo verdadero. Sea un amigo verdaderamente interesado en la persona que usted quiere que alguna vez venga a la iglesia, que primero lo conozca usted con un corazón abierto. Trate de eliminar esa barrera, ¿verdad? Del título, del nivel, de yo soy de otro nivel, yo soy santo, no me junto con esta chusma, con estos pecadores. ¿Cómo la gente va a conocer al Señor si usted siente y vive de esa manera? Deshágase de esa barrera, por favor, y tenga compasión práctica. ¿Me entiende? Y esto es algo personal y se lo voy a compartir, pero evito usar ropa de vestir. ¿Sabe por qué? Porque se arruga fácilmente y no se lava fácilmente el terno, ¿no ve? La corbata. Además aquí es casi imposible con la temperatura, esos friazos que hacen no me permiten andar, como decimos en Santa Cruz, entacuchadito. No, bonito, porque si no me muero, me congelo en la calle. Tengo que andar forrado con abrigos, 3 chompas, una chamarra, un pijama encima, un pantalón común, botas de frío. Pero con esa ropa, ¿sabe qué? Uno puede mostrar en la práctica su compasión y levantar al desamparado que está en la calle. ¿Me entiende? Y acercarme a esa gente que está sucia. ¿Me entiende? Y abrazarlos y decirles por aquí y llevarles un pan, llevarles un té con mis discípulos, con mi esposa, con mi hija. Una compasión práctica. Y usted también puede tener esa compasión práctica, hermanos. No solamente conmigo diciendo yo te apoyo, pero ahí donde usted vive, donde usted está, hay alguien que está esperando su compasión práctica. Pero usted dice, yo no tengo, pastor, un montón para compartir. Pero usted siempre tendrá algo que compartir. Yo tampoco tengo un montón. Pero comparto, hermanos, y en eso se ve también el amor de Dios. ¿Entiende? Yo voy a insistir en la compasión práctica. Voy a insistir en que nosotros seamos una iglesia humanamente cristiana. Que seamos o cristianamente humana. Voy a insistir en que seamos cristianos, cristianamente humanos, misioneros, cristianamente humanos, pastores, cristianamente humanos. No sé cuánta gente me está escuchando y peor cuánta gente estará de acuerdo conmigo, pero hay muchos, ¿entiende?, que se han quedado en el púlpito. Y el púlpito tiene, antes de llegar al púlpito, hay 3 gradas milagrosas. En serio. Antes de esas gradas, los hombres son serios, los predicadores, predicadoras, mucha cosa. Y allá, después de las 3 gradas, son una belleza de gente. Qué sonrisa más bella, qué amabilidad, qué unción. Hasta que bajan y dejan el púlpito por esas 3 gradas y vuelven a la corbata, vuelven a la actitud de gran siervo de Dios y se vuelven inaccesibles. Y ya hace tiempo que han dejado el precioso olor de la ovejita. Y no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero yo leo la palabra del Señor y soy tocado por ella. Y yo quiero ser como Jesús me dijo que yo sea. Yo quiero copiar el ejemplo de mi Señor Jesús. Y mientras servía en Bolivia, en serio, hermanos, tuve el privilegio de llegar a las personas que otros no habrían llegado. Yo no sé, los borrachos me persiguen desde Bolivia. Serví allá en el fondo, en el Plan 3000, y serví en un colegio, y aún dentro del colegio habían jóvenes dificilísimos. El Señor me regaló poder servirles.
Allí aprendí a andar sin corbata. Allí aprendí a usar jeans y zapatos deportivos, porque no importa si se ensucian. Ahí aprendí. Y la práctica acá en Rusia no es otra cosa que la repetición de lo que hice allá. Y sigo abrazando pobres, y sigo abrazando borrachos, y sigo abrazando gente desamparada. Y agradezco a Dios por permitirme ser sus manos para abrazar a los despreciados de este mundo. Cristianamente humano, yo quiero que tú seas sensible, quien sea que me estés escuchando. Yo quiero que dejes a un lado tu nominación, tus títulos, y que te vuelvas a Jesús, que te vuelvas a Mateo capítulo 6, 9 en adelante, donde Jesús les enseñó que orasen y dijesen, Padre nuestro. Y que tú luego te vuelvas al mundo para salvarlo, para hacer las manos de Dios, no como el gran teólogo, el gran licenciado, el súper cristiano que no se junta más con esa chusma, sino como un hijo de Dios que ama a Dios sobre todas las cosas, a su prójimo como a sí mismo, que es profundamente compasivo y que luego muestra su amor en la práctica. Yo no sé si fue correcto que me inviten, pero hoy he abierto mi corazón y yo espero que tú tomes esta palabra, que ames ahí a los que están a tu lado y que de alguna manera también te comprometas con los misioneros, ¿no? Que están, no solo yo, los otros hermanos también bolivianos que están en otros destinos. Qué bueno sería que podamos contar también con tu amor, tu compasión y una compasión práctica para seguir llevando adelante el ministerio que Dios encargó en nuestras manos. Pero si acaso no sucediera así, está bien, yo no te cobro nada, no pasa nada. Pero ahí donde estás, yo quiero que sí seas un cristiano conforme al corazón de Dios y que conformes una iglesia de acuerdo al corazón de Dios. Y Dios será glorificado, tú serás bendecido y alguien más será bendecido al ver en ti un verdadero hijo de Dios. Muchas gracias. Que el Señor te bendiga. Vamos a continuar acá en la transmisión en Zoom con el pastor Johnny Lima y mis amigos que me están viendo aquí en Facebook. Estoy terminando la transmisión. Un abrazo y el que quiera comunicarse puede escribir. Estaré disponible para contestar. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.